de contar con Tomás Opaso poniendo este interesante tema relacionado con vehículos aeroespaciales, una charla que teníamos pendiente, que íbamos a realizar con anterioridad hace un par de años, pero en ese entonces fue el estallido social y bueno, luego la pandemia evitó que pudiéramos realizarla. Fue en un momento en que Tomás nos estaba visitando en Chile, porque actualmente está en Estados Unidos realizando sus estudios de doctorado. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Tomás cuando estaba finalizando sus estudios de ingeniero eléctrico en la Universidad de Chile, y en ese momento Tomás participaba dentro del equipo de Suchai, ¿cierto? Que diseñó, construyó y lanzó el primer nanosatélite tipo CubeSat de Chile. ¿Ya? Eh, y actualmente también tengo la oportunidad de colaborar con Tomás en algunos otros proyectos. Así que sin más preámbulos, los dejo con Tomás para que nos cuente un poco más de lo que hace y que nos pueda además presentar este interesante tema de control y optimización de vehículos aeroespaciales. Muchas gracias. Adelante, Tomás. Hola, muchas gracias Daniel y muchas gracias también a Pedro Escárate por la invitación. Así que efectivamente había sido algo que hace tiempo tenía las ganas de hacer, pero también había variado. No es la misma presentación que tenía hace creo que un año y medio. Un año y medio Puede atrás. ser 2 años. 2 años, yo creo, Puede ser ¿verdad? 2 años. Wow. En fin. Como decía Daniel, mi nombre es Tomás Opaso. Yo efectivamente me vine a Estados Unidos en el 2016. Yo conocí a Daniel cuando él estaba haciendo su doctorado y yo estaba terminando mi carrera de ingeniero eléctrico y ahora estoy yo terminando el doctorado y volvemos a encontrarnos. Así que interesante. Bueno, lo que yo quería contarles ahora es hacer esta presentación que me había pedido Daniel sobre mi trabajo en particular. Yo soy ingeniero eléctrico de formación y después me cambié un poco a este mundo de la ingeniería aeroespacial que les vengo a contar. Entonces, un poco de qué se va a tratar esta charla en general. Vamos a hablar de un contexto, el contexto general en el que está inmersa esta charla es la ingeniería aeroespacial, que es como una conjunción de diferentes áreas que vamos a verlo en detalle. La aplicación de la que vengo a hablar, en el fondo, son vehículos aéreos, o sea, son aviones en general o los que son drones hoy en día. Bueno, esa es un poco la aplicación. Y también, como parte de esa presentación, es la investigación que yo actualmente realizo, que tiene que ver con el control y la optimización de sistemas sobreactuados. Vamos a hablar de qué son los sistemas sobreactuados. No tiene que ver con el mundo de la actuación y de ese lado, no, pero tiene que ver con el control directamente. Entonces, partamos, en el fondo, partamos con el contexto más general. El tema que estamos tratando hoy día es ingeniería aeroespacial. ¿Qué es la ingeniería aeroespacial? Se podría definir en cierto sentido como la conjunción o la unión de diferentes disciplinas como son la mecánica, la eléctrica, parte, por ejemplo, en ramos de matemática, y que van enfocados hacia el diseño, la construcción y el manejo de vehículos que están inmersos en un fluido. ¿Ya? En el caso de aeroespacial, estamos hablando que tanto la parte aérea como la parte espacial está inmerso en un fluido, inmerso a fuerzas que van cambiando el estado de estos vehículos. Entonces, de eso se trata la ingeniería aeroespacial, tiene que ver con materiales, control y, como bien decía, fluidos. Y es relativamente nueva, pero esta parte de la ingeniería ha permitido a la humanidad, en el fondo, crear máquinas muy interesantes como las que podemos ver acá. Y quisiera brevemente detallar un poco de las cosas que están viendo en esta especie de mosaico. Por ejemplo, en la parte izquierda de su imagen, en lo que ustedes ven es una foto. Es una foto tomada por una sonda que viajó hasta un planeta del sistema solar que se llama una luna, que se llama Titán, que es una luna de Saturno, una de las principales lunas de Saturno. Hubo una sonda hace varios años atrás,
la sonda Cassini-Huygens, que llegó hasta la superficie y tomó la foto que ustedes ven a la izquierda, esta de acá, por ejemplo. También tenemos una foto de la clásica imagen de la huella del hombre en la Luna, más otro tipo de vehículos, helicópteros, una estación espacial, cohetes, a los aviones en los que antiguamente viajábamos antes del COVID, y, por ejemplo, vehículos que viajan a gran velocidad. Entonces, todos estos aspectos que tienen en común, en el fondo tienen que ver con el diseño de vehículos inmersos en fluidos. Pero bueno, ya hablé un poco de los vehículos, hablemos un poco de cuál es la ciencia base, entre comillas, que hay detrás de esto, y es la mecánica de fluidos. Y esto es un aspecto que a mí me tocó descubrir. Yo venía de la parte de la ingeniería de las ecuaciones de Maxwell, y me tocó llegar a otro tipo de ecuaciones que vamos a ver después, pero que tiene que ver con el fluido. Y es un fenómeno complejo pero fascinante. Lo que, y solo para, en el fondo, motivarlos, contarles que la mecánica de fluidos se dedica a entender la interacción entre un objeto y las partículas circundantes. ¿Ya? ¿Qué fuerzas actúan sobre, por ejemplo, la ala de un avión, que es la que podemos ver acá, por ejemplo, cuando está volando? Y también hay fenómenos de mayor escala. Por ejemplo, la imagen de fondo que ustedes pueden ver es la isla Juan Fernández en Chile. Esta es una imagen tomada por un satélite en donde se puede ver cómo las nubes interaccionan con este objeto, con la isla, y la sola presencia de la isla genera un patrón de intercambio de energía, por ejemplo, de creación de vórtices, bastante complejo, que es lo que pueden ver en esta zona. Asimismo, por ejemplo, la mecánica de fluidos partió, por ejemplo, con todo lo que viene con la industria naval, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, los barcos para poder impulsarse necesitan hélices. Estas hélices viajan. Cuando las hélices empiezan a rotar muy rápido, por ejemplo, se generan burbujas debido a que la velocidad de las partículas es tan alta, se llega a evaporar el agua. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen una hélice que gira muy rápido, existe un fenómeno que se llama cavitación, que es el que ustedes pueden ver en esta imagen. Y pueden ver la compleja estructura de lo que hay detrás de una hélice. Entonces, de todos estos problemas es de los que se nutre la mecánica de fluido, y no solamente acá en la Tierra. Lo que espero que ustedes puedan ver en este momento son, por ejemplo, cómo este mismo tipo de fenómenos, como esta interacción, los giros, los vórtices, los remolinos en el fondo que se producen en el aire, también se producen en el agua y también se producen fuera de este planeta. Ups. Bueno, será, por ejemplo, lo que vieron recién es un breve video de una investigación sobre la estructura atmosférica de Júpiter. Entonces, esto no solo es algo que suceda en la Tierra, sino que matemáticamente lo podemos ver y lo podemos tratar de descifrar incluso fuera de nuestro planeta. Como yo les adelantaba al principio, este fenómeno de la interacción entre un objeto y los fluidos, y la interacción misma de los fluidos, está dominado por un set de ecuaciones. En ingeniería eléctrica, los que conocen de eso estamos acostumbrados a lo que son las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, que relacionan el campo eléctrico con el campo magnético, las corrientes con las cargas, por ejemplo. Eh, y tenemos un sistema dinámico, por ejemplo. El equivalente a las ecuaciones de Maxwell en el caso de la mecánica de fluidos son las ecuaciones de Navier-Stokes. Y las variables, en vez de ser corriente, en vez de ser voltaje, campo eléctrico, campo magnético, las variables de estado de este sistema son la velocidad del fluido, la presión que hay en el fluido, la temperatura, y también, por ejemplo, la densidad y existe la viscosidad. La viscosidad incluso podría llegar a cambiar en fluidos complejos. También puede llegar a cambiar. Y
expresan en este tipo de ecuaciones, donde, por ejemplo, el primer set de ecuaciones son derivados de principios físicos que se desarrollaron a partir de 1800, y en el fondo este set de ecuaciones terminó de ser desarrollado básicamente a principios de 1900, por ahí. Eh, y está basado en leyes de la mecánica clásica. Básicamente ecuaciones de Newton, conservación de masa, la conservación de masa, la primera ecuación, la conservación de momentum, ¿ya? Y la conservación de energía. Entonces, podemos relacionar la velocidad de un fluido con la presión, con las fuerzas de presión, y también con la viscosidad. Entonces, la idea no es evidentemente que entendamos esto, sino que es contarles que existe un set de ecuaciones muy complejo que las define. Esas son ecuaciones parciales en distintas variables. Esas son derivadas, no todas las derivadas son respecto a una misma variable, van cruzadas. Y son sistemas que en muy pocos casos tienen una solución analítica. Y es por eso que el origen, en el fondo, de la ingeniería aeroespacial también tiene un lado teórico, pero también tiene un lado práctico. Porque evidentemente a través de las ecuaciones puras no podemos, son matemáticamente muy complejas como para poder a partir de ahí derivar, por ejemplo, cómo vuela un avión o cómo vuela un helicóptero. Y parte de la historia tiene que ver, ahora por el lado de la ciencia base ya lo vimos, ahora por el lado de la ciencia aplicada tiene que ver con lo que a principios de siglo se hablaba, incluso en 1800 se hablaba de descifrar el secreto de las aves, ¿no? Cómo vuelan las aves, y esa es parte del inicio, por ejemplo, de lo que son los aviones. Lo que ustedes ven acá son los primeros intentos de volar, y esta imagen del final son los hermanos Wright, que fueron los primeros que lo lograron. Y esto vino después de un largo esfuerzo tanto teórico como práctico, y por el lado práctico está dado por lo que eran experimentos en túneles de viento. A partir de 1920 se fundó, por ejemplo, la antecesora de la NASA en Estados Unidos, se fundó lo que era la NACA, que era una institución que en sus orígenes se dedicó de forma práctica, experimentar cómo podían optimizarse, cómo podían, o cómo, qué fuerzas habían en una ala, por ejemplo, en la ala de un avión. Y eso se hizo a través de túneles de viento, que es algo que vamos a ver acá. Y partieron con objetos muy sencillos, por ejemplo, un cilindro sumergido en el aire, por ejemplo, y viene el viento y tú soplas viento en un cilindro y tratas de entender cómo este cilindro perturba, perturba el aire y lo que viene después. Después de eso vinieron experimentos cada vez más avanzados tratando de, por ejemplo, descifrar cómo interacciona una ala cuando vuela, qué fuerzas se generan. Y todo eso se tabuló a través de muchos experimentos. Y eso fue lo que con el tiempo permitió a los ingenieros en el fondo poder predecir cómo se iban a comportar. Con el tiempo hemos llegado a ser capaces en el fondo de diseñar vehículos completos que puedan volar de manera compleja. Y cuando digo volar, no solo en la Tierra. Hace un par de meses atrás, quizá algunos de ustedes vieron las noticias del helicóptero Ingenuity que voló hace poco tiempo en Marte. Esta es primera vez en la historia de la humanidad que un artefacto creado por el hombre logra volar en otro planeta, en una atmósfera muy distinta. Esta es la imagen del helicóptero que pueden ver. Voló por un par de segundos, pero fue un momento eh, muy importante. Y eso está dado por toda esta historia de desarrollo en cuanto a ciencia base, en ciencia básica, y a ciencia más bien aplicada con experimentos en túneles de viento. En lo personal, a mí me tocó, por ejemplo, estar involucrado con lo que es la misión Dragonfly, que es la imagen en la parte superior derecha que ustedes pueden ver. Y esta es una misión propuesta para viajar a la luna de Titán, perdón, a la luna de Saturno, que se llama Titán, que es la que hablaba un poco antes. También existen otros nuevos diseños, y una característica eh,
una característica eh, común a todos estos aparatos es que eh, muchos necesitamos controlarlos, necesitamos hacer que las hélices giren de determinada manera para que el avión se mueva de un punto A un punto B, y esto lo podemos lograr de diferentes maneras. Entonces, básicamente lo que quería plantear ahora es entrar a un nivel de detalle un poco mayor y entrar a cómo modelamos estos sistemas. Si tenemos un avión como el que vimos en la imagen anterior, bueno, matemáticamente queremos controlarlo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? A través de lo que conocemos, de los principios físicos y de la matemática. Y para esto nos vamos a servir de lo que son los sistemas de referencia. Cuando estamos en la Tierra, nosotros podríamos asumir que estamos en un sistema inercial para efectos prácticos. En estricto rigor no lo estamos, pero podríamos asumir que si estamos parados y queremos controlar un dron que tenemos en la casa, podemos asumir para todos efectos prácticos que estamos en un sistema inercial, y nosotros construimos un segundo sistema de referencia en el vehículo. Entonces, la imagen que ustedes ven acá describe un sistema referencial en la parte inferior izquierda que apunta sus vectores hacia el norte, hacia el este y hacia abajo, por ejemplo. Esa es la convención en ingeniería aeroespacial. Y a una distancia r se encuentra ubicado el centro de masa del el avión, por ejemplo, que queremos controlar, que está dado por esta, en el fondo, especie de papa, o que es un objeto arbitrario, ¿ya? Con su centro de masa ahí. Y tiene su propio sistema de referencia, en el fondo, la nariz del avión, a la derecha del avión y hacia abajo del avión. Entonces tenemos dos sistemas de referencia que cambian con el tiempo. Y esto tiene, y esta expresión está dada por una posición y también por la relación angular entre estos dos sistemas de referencia, que viene dado por lo que son conocidos como los ángulos de Euler, que suena complejo, pero es bastante simple. Si yo tengo dos sistemas de coordenadas que originalmente están juntos y yo roto un objeto, necesito tres ángulos para describir cualquier rotación. O sea, una rotación arbitraria la puedo describir como tres ángulos secuenciales, y esos son los ángulos de Euler. Eh, Finalmente, todos sabemos que los aviones pueden cambiar su dirección debido a que tienen actuadores. Esto tiene que ver con el lado de sistemas de control. Y estos actuadores son los que están demarcados ahí en azul, actuador 1, 2 y 3. Y estos actuadores generalmente también tienen su propio sistema de coordenadas. De nuevo, estos actuadores, en el caso de los vehículos aeroespaciales, generalmente están lo que son las superficies de control. O sea, que yo giro un poco el ala y eso cambia el ángulo de incidencia, eso genera una fuerza y el avión puede volar, por ejemplo, puede girar un poco. Y también están lo que son sistemas de propulsión, que son sistemas más densos en donde, por ejemplo, se genera una fuerza muy grande en un área pequeña, que es en el caso de las turbinas, o también de los rotores, que es lo que vemos en la imagen acá en la parte B. Eh, y estos son los actuadores. ¿Ya? En el caso de sistemas eléctricos, eh, tenemos actuadores que son de distintos tipos, más bien que tienen que ver con señales como voltaje, corriente. En el caso de los sistemas en ingeniería aeroespacial, los actuadores son generadores de fuerza, generan una fuerza y generan un torque. Y todo eso se puede expresar en un modelo, que es el que ven acá. De nuevo, la idea no es que entendamos cada uno de los conceptos matemáticos, sino que entender que, por ejemplo, la velocidad, eh, el cambio de posición a través del tiempo del objeto es directamente proporcional, por ejemplo, a la velocidad de ese objeto. Esta es la primera de las ecuaciones de Newton. El cambio de orientación, o sea, si yo estoy mirando hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, el cambio de orientación está relacionado con la velocidad angular del objeto. El cambio en la velocidad está relacionado y es directamente proporcional a la sumatoria de fuerzas, por ejemplo. Y el cambio, finalmente, el cambio en la velocidad angular es directamente proporcional a la sumatoria de torques que existen en este avión.
Y todo eso lo podemos llevar a una forma clásica que imagino que ustedes muchos habrán visto, que es el de un sistema de ecuaciones de primer orden, generalmente autónomo, o sea, invariante en el tiempo. eh, eh, la mayoría de las veces no lineal, pero que se podría linearizar, y también una entrada, un vector de entrada, que es el que controla y que nos permite cambiar la dirección y cambiar y controlar este sistema. Entonces, por ejemplo, el vector U serían las fuerzas generadas eh, por cada una de las superficies de control que tenemos. Esa es la idea, eso es lo que estoy tratando de explicarles, que la posición de un avión, la velocidad de un avión, la orientación de un avión, va a estar dado por este sistema de ecuaciones, pero va a estar controlado a través de un vector de entrada, a través de fuerzas y torques. Y eso está controlado a través de variables. Estas variables delta que ustedes pueden ver acá, bueno, generalmente son, por ejemplo, la velocidad de las hélices. O sea, en el modelo anterior, si la hélice gira rápido, voy a generar una fuerza mayor, por lo tanto voy a poder cambiar la orientación de un vehículo. Si, por ejemplo, ese valor de delta es menor, la hélice va a girar de manera más lenta, la fuerza que voy a generar en el avión va a ser menor y por lo tanto, de nuevo, puede cambiar su orientación. Ese es el significado. Entonces, hay diferentes formas de modelar esto, pero lo que quería contarles ahora es este modelo en particular. De nuevo, el X es nuestro vector de posición, orientación, velocidad y velocidad angular. U son las fuerzas que actúan sobre el vehículo y delta son el valor de los actuadores, por ejemplo. La velocidad de un rotor, la velocidad de una hélice, el ángulo de deflexión de una superficie de control, etc. Y de nuevo, algo que me imagino habrán visto y que me imagino, no sé si Daniel hará clases de esto también, de sistemas de control, pero este esquema imagino que lo habrán visto muchas veces antes. Lo que acabamos de describir es el sistema de control del vehículo, lo que pueden ver acá. La entrada a ese vehículo está dado por el vector U, fuerzas, y el control de esas fuerzas está dado por los actuadores. Y la entrada para esos actuadores es este vector delta. ¿Ya? Este vector delta, de nuevo, puede ser el ángulo en que gira una ala, la velocidad, la potencia del motor, todo ese tipo de cosas. Y este delta eh, tiene que ser controlado, en el fondo, cuánta fuerza quiero que generen los motores, cuánto quiero que gire el ala para yo poder desplazarme hacia otro lado. Bueno, todo eso lo ve clásicamente un controlador. Y un sistema de control que pueden ser, no sé, un sistema proporcional, integral y derivativo, PID, el más clásico, por ejemplo, o pueden ser cosas tan rebuscadas como inteligencia artificial o algún otro. El controlador también podría ser un piloto, ese es el más clásico, una persona sentada arriba en un auto al volante o en un avión en el timón. Y finalmente, el cuarto componente que necesitamos para controlar un vehículo es el de estimación. Eh, en cada una de estas cajitas hay toda una teoría que se nos podría abrir y que podríamos investigar en mucho mayor detalle. Dentro de lo que está la estimación, la herramienta más clásica de estimación son los filtros de Kalman, por ejemplo, que es la mejor forma de optimizar, por ejemplo, un sistema lineal invariante en el tiempo. Tenemos el filtro de Kalman. De nuevo, ¿por qué? Porque la posición, la velocidad de un avión, eso tenemos que medirlo, y al medirlo podemos introducir errores, etc. Existe una pequeña derivación, una pequeña modificación a este esquema clásico, que es la inclusión de lo que aparece acá, que en inglés se llama control allocation, pero que en el fondo, yo en el fondo lo traduzco al español como distribución de control. Cuando los sistemas, cuando los vehículos empiezan a ser muy complejos, se empieza a generar un fenómeno que se llama en el fondo sobreactuación o redundancia. Y para eso voy a retroceder un poco y voy a mostrarles
si ustedes ven el avión, este avión, por ejemplo, que aparece acá, a la izquierda, superior izquierda de su pantalla, pueden ver que existen alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hélices, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 superficies de control. Al menos, podrían haber más. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la imagen del avión en la parte inferior derecha, podemos ver que existen 1, 2, 3, 4, 5, 16 en verdad. 16 porque me las sé, no porque las haya contado. Hay 16 hélices, por ejemplo, que giran para controlar ese avión. Entonces, cuando tenemos sistemas que son muy redundantes o muy sobreactuados, empieza a tener sentido tener una unidad aparte que se dedique a controlar este vector grande de actuadores, ¿ya? O sea, en el fondo yo quiero lograr una fuerza, pero esta fuerza la puedo generar de distintas maneras. Y ese es el rol de esta distribución de control que en el fondo les quiero presentar un poco, que es parte de mi investigación. Y en el caso, esto se podría plantear como, por ejemplo, un problema de optimización, en donde podemos decir que nosotros estamos tratando de encontrar las variables de control que nos permitan generar una fuerza determinada. Por ejemplo, yo soy un avión y quiero, por ejemplo, soy un dron y quiero mantenerme volando en estático, ¿ya? No quiero ni subir, ni bajar, ni girar, ni moverme a la izquierda ni a la derecha, no, simplemente quiero quedarme en una posición. Por lo tanto, yo necesito contrarrestar la fuerza de gravedad. Resulta que si yo tengo muchos actuadores, eso lo puedo conseguir con diferentes combinaciones. Y ese es el problema que estoy tratando de expresar acá. H es la función que se encarga eh, de dado un cierto estado del vehículo y dado cierto valor de los actuadores, bueno, ¿cuál es la fuerza que yo genero? ¿Ya? Generalmente estas variables de control tienen límites superiores y límites inferiores. Por ejemplo, una hélice puede girar hasta cierta velocidad y tiene una cierta velocidad mínima. Si esta función h fuese una matriz cuadrada, bueno, la respuesta sería fácil, ¿no es cierto? Sería invertimos la matriz y listo, nos vamos para la casa. Pero cuando estos sistemas entran a ser actuadores no lineales, esto se empieza a complejizar un poco más. Finalmente, describirles que podemos matemáticamente definir esto un poco más, hablando, por ejemplo, del dominio. Las variables, los controles de variables están dentro de un dominio, tienen un valor límite, un valor máximo, y podemos generar un conjunto de momentos y fuerzas con estos actuadores. Y finalmente podemos definir dos conjuntos más, un conjunto de S0, en el fondo, que son todas las variables de control que nos generan una fuerza determinada. Y finalmente un valor P0 que estamos definiendo acá, que es el conjunto de una función de costo, que depende de la variable de estado y de los controles, y estamos calculando los costos. Esto vamos a verlo después porque tiene sentido. Pero por mientras, avancemos un poco más. Cuando yo hablaba de que cuando los sistemas se vuelven más complejos, podemos empezar a hacer la misma tarea, pero de diferentes maneras, bueno, lo que quisiera ejemplificar esto ahora, en el caso particular de rotores coaxiales. Lo que ustedes ven acá es un helicóptero con dos hélices, una que gira hacia la derecha, la otra gira hacia la izquierda, y produce una fuerza. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un dron. Modelar esto a través de mecánica de fluidos es una tarea bastante compleja. ¿Por qué? Porque existe una interacción. El fluido que viene por el rotor superior, después es inyectado, en el fondo es consumido por el rotor inferior, y esto crea un fenómeno que es bastante difícil de predecir. Y en el fondo, si yo quisiera generar una fuerza, bueno, esa fuerza la puedo generar de distintas maneras. En este caso particular, la investigación que nosotros habíamos hecho, por ejemplo, que pueden ver muy resumida en la imagen inferior izquierda, es si yo quisiese generar
35 newtons de fuerza, o si yo quisiera generar 45 o 55 newtons de fuerza, o sea, vertical, ¿ya? Yo esto podría hacerlo girando la hélice superior y girando la hélice inferior a distintas velocidades. Podría girar ambas hélices a la misma velocidad y eso me daría una fuerza. Podría girar la hélice inferior un poco más rápido y mantener la misma velocidad, etc. Tengo una combinación, tengo un espacio de juego en el fondo. O sea, yo conservo la fuerza total y puedo variar la velocidad relativa. Bueno, resulta que eso tiene, desde el punto de vista de la dinámica del sistema, al vehículo le da un poco lo mismo. El vehículo ve la misma fuerza. Ahora, desde el punto de vista de los actuadores, eso es diferente. ¿Por qué? Porque yo puedo consumir mayor o menor energía. Y por ahí viene el lado de optimización que es que les quería, que en el fondo quería contar. En el caso particular de los rotores coaxiales, podemos ver que si giramos, por ejemplo, la hélice inferior más rápido, podemos minimizar el consumo de energía y podemos variarlo. Eso lo pueden ver en las curvas ahí. Esto fue un experimento que nosotros realizamos acá en la Universidad Estatal de Pensilvania y cada uno de los puntos en el gráfico corresponde a una combinación diferente de velocidades. Y las líneas que ustedes pueden ver son los modelos teóricos que también desarrollamos tratando de predecir este fenómeno. Y como siempre sucede en la realidad, los modelos teóricos nos sirven bastante, pero generalmente no reflejan 100% los experimentos. Como pueden ver, existe un punto óptimo en el que nosotros existe una combinación óptima en la que nosotros deberíamos operar si es que queremos consumir la menor energía. Y este es el objetivo final, en el fondo, de la distribución de control. Es tratar de encontrar la combinación de actuadores que me permitan volar el vehículo de mejor manera, de manera más eficiente, con menor consumo de energía, o podríamos tratar de optimizar una variable distinta. Bueno, para este propósito, en el fondo, existe lo que se llama, existen diferentes formas de hacerlo. Uno lo puede tratar de resolver a través de métodos de optimización clásicos, programación lineal, programación no lineal, u otros. Y en el fondo, lo que se trata de hacer siempre es lo que aparece con el monito ahí. En el fondo, uno trata de de caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Caminar, en esta analogía, sería generar un vector de fuerzas para que el vehículo se mantenga en vuelo. Y el comer chicle, bueno, no comer, masticar chicle, en este caso sería mantener ese vector de fuerzas, pero generarlo de manera óptima. Óptima desde un punto de vista de energía, desde un punto de vista de vibraciones, desde un punto de vista de ruido o cualquier otra variable que nosotros quisiéramos optimizar. Y eso es lo que de manera hace muchos años también se trataba de hacer. Generalmente cuando uno habla de optimización clásica, uno asume que uno conoce el punto de optimización. Y uno puede tratar de analizar, o uno puede tratar de encontrarlo a través de un modelo. Lo que nosotros estamos tratando de generar es un algoritmo que nos permita mantener un cierto vector de fuerzas, pero mover los actuadores redundantes para optimizar una variable, una función de costo. Y esa es la expresión J, que depende de la variable de estado y depende de otro parámetro, que es lo que pueden ver en su pantalla. Y de nuevo, acá saltan a colación de nuevo los dos conjuntos que habíamos definido, el conjunto de performance, que es PZ0, P0, y el conjunto de soluciones. Ese 0 es el conjunto de todas las variables de control que nos permitan volar al vehículo de una cierta manera. P0 es el conjunto de todos los costos asociados.
y evidentemente queremos maximizar o minimizar esa función de costo. Eh, y bueno, eh, a modo ya para, en el fondo, cerrar un poco esta presentación, quería en el fondo resumirles un poco lo que les había descrito. De nuevo, la ingeniería espacial es esta conjunción entre la mecánica, la ingeniería eléctrica, los sistemas de control, y esto nos ha permitido poder construir y volar vehículos no solo en la Tierra, sino que en el espacio. Y de nuevo, por ejemplo, esta ciencia base sigue siendo una pregunta abierta que estamos tratando todavía de resolver. Afortunadamente, a través de los sistemas de control, espero haberles podido detallar un poco cómo podemos manejar y cómo podemos modelar esto matemáticamente. Y a través en el fondo, la investigación que nosotros realizamos acá es cómo podemos, además de volar, volar de una manera óptima. De nuevo, ¿qué aplicación tendría esto? Por ejemplo, que los aviones sean menos ruidosos, que tengan menos vibraciones o que sean más estables. Y también desde un punto de vista de seguridad, porque esto nos permitiría hacer una distribución de control más inteligente en el caso, por ejemplo, en que se presenten fallas. Así que eso, muchas gracias por todo. Y ahora estoy completamente dispuesto para responder todas las preguntas que puedan haber quedado, que pueden ser preguntas tanto de la parte teórica específica como preguntas más generales de todo lo que yo les he presentado acá, tanto de lo que es mecánica de fluido, ingeniería aeroespacial en general o la universidad acá. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás, por la presentación. Y ya escucharon, los que tengan consultas, por favor, ahí tenemos un aplauso, parece. Tenemos aplausos. Los que tengan consultas pueden solicitar la palabra o escribir en el chat también. Comentarios también Y Pedro son Escárate bienvenidos. tiene Sí, la palabra. gracias Daniel. La verdad que estuvo muy buena la presentación, me gustó, pero tengo una duda en particular que, por ejemplo, cuando hablaste de la luna de Saturno, Titán, eh, claro, hay un aspecto que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que es la densidad del aire, por ejemplo, en el caso de Marte, pero en el caso de Titán y, por ejemplo, Venus, que también es un destino que ahora se ha vuelto, no sé por qué, muy apetecido, es si de alguna forma estos vehículos aeroespaciales tienen que tener alguna consideración especial, por ejemplo, en ambientes eh, o qué consideraciones especiales has visto tú que tienen que tener, por ejemplo, en Titán, donde la atmósfera tiene mucho metano, o en el caso de Venus, que tiene ácido sulfúrico. Ah. Sí, no, veo, primero que todo veo que está informado respecto a, a la atmósfera en otros planetas. Así que sí, efectivamente, tal como dice, la atmósfera, por ejemplo, en Marte es muy tenue, es muy delgada, es muy poco densa. Y en la atmósfera en Titán y Venus sucede un poco lo contrario. Y esto en el fondo hay hay dos o tres variables más que tienen que ver. Una es la densidad del fluido, esto quiere decir cuántas partículas en un centímetro o en un metro cúbico tenemos. Existe además una segunda variable que es muy importante, que es la viscosidad. O sea, si yo trato de mover un fluido, si yo trato de cortar un fluido con un cuchillo, cuán fácil o cuánta fuerza me genera de resistencia. Ese es en el fondo un concepto de la viscosidad. Yo puedo tener la misma cantidad de partículas, pero la viscosidad puede hacer más fácil o más difícil este corte. En el caso de Titán, por ejemplo, la densidad es mucho mayor, pero la viscosidad comparada con la Tierra es menor. Estamos hablando de que es algo así como 4 veces menor. La gravedad también es menor. Entonces, desde un punto de vista eh, eh, energético, es mucho más fácil volar en Titán que lo es volar en la Tierra.
es energéticamente más barato. ¿Por qué? Porque la densidad es mayor, por lo tanto, una vez que yo gire la hélice, por ejemplo, la cantidad de masa que yo desplazo eh, es grande, pero además el desplazamiento de esa masa no me genera no me genera un costo de potencia muy grande. ¿Por qué? Porque la viscosidad es menor. Por ejemplo, esos son los conceptos. Ahora, existen otras dificultades que son de índole más práctico, que por ejemplo Titán está a menos 170 grados Celsius. Entonces ahí los desafíos vienen por el lado de la ingeniería práctica. ¿Cómo hago que un motor funcione, un motor eléctrico, por ejemplo, a menos 170 grados? Y es un tema además que tiene que ver con materiales ahí. Mm. Es muy interesante. Interesante, interesante. Muchas Oye, gracias. tenemos una pregunta en el chat por parte de Enrique Ramírez, un poco abierta. Pide la opinión sobre ArduPilot. ¿Cierto? No sé si Tomás conoce ArduPilot, así que voy a ampliar un poco la pregunta. Lo conozco, pero no lo he usado. Claro, claro. Entonces, podríamos enfocarla a cuál es el nivel de penetración, quizá, o de transferencia tecnológica que existe hoy en día con respecto a los temas que se trabajan, como los estás trabajando tú en una universidad, ¿cierto? Donde se está viendo los desarrollos más actuales, ¿cierto? Lo que viene en el futuro. ¿Cuánto de eso en esta área aeroespacial se ha transferido a soluciones o productos que estén disponibles, ¿cierto? Comercialmente. ArduPilot es un software que sirve para los que no conozcan, ¿cierto? Para controlar drones caseros, ¿cierto? Es un software, un proyecto además, si no me equivoco, abierto, así que mucha gente puede desarrollar ahí e incorporar conocimiento. Eh, pero, claro, y también hemos visto, ¿cierto? Solo para complementar, que cada vez los drones semiprofesionales tienen más y más características, ¿cierto? Despegan solos, vuelan solos. Entonces, ¿cuánto de este state of the art que uno ve en las universidades se ha transferido a estas líneas de productos que son accesibles para todos? Mm. Yo creo que en general la respuesta es bastante. Bastante. eh, Generalmente, lo que yo he visto, por ejemplo, yo no he visto en particular ArduPilot, eh, pero yo manejo uno muy parecido que es el que ocupamos acá, que se llama PX4 o Pixhawk, que es el primo hermano de ese en el fondo. En general, los modelos que existen en ambos son basados en lo más clásico de lo clásico de ingeniería de control de sistemas. O sea, es un modelo parecido al que vimos, un modelo, de hecho, el mismo modelo, diría yo, con las variables de velocidad angular y orientación, linearizado. O sea, toman el modelo no lineal, lo linearizan respecto a una condición, que es la condición de vuelo estático o de velocidad constante. Si estamos hablando de un avión, lo linearizan respecto a, no sé, 5 metros por segundo o 10 metros por segundo. En el caso de un dron, por ejemplo, se lineariza ese sistema y se evalúa respecto a la posición de vuelo vertical, de vuelo estático. Y después se ocupan controladores PID, y se generan loops de controladores PID. Entonces yo diría que, claro, desde un punto de vista completamente académico, los sistemas de control actuales estarán como 20 años atrás, porque siguen siendo controladores eh, lineales, que no son adaptativos, por ejemplo, que no son, no hay una noción de robustez, por ejemplo, no son sistemas LQR. Hay algunos que tienen sistemas nuevos como LQR Control, pero en general están muy actualizados con el sistema de control clásico. Esa sería como mi respuesta. Así que yo diría unos 20 años atrás, lo que no es, no es malo, por ejemplo. Ok, muchas gracias, Tomás. Hay una persona pidiendo la palabra, Francisco Navarrete. Adelante. Hola, buenas. Tengo una consulta sobre el hardware que se ocupa en los vehículos aeroespaciales o drones, por ejemplo, a nivel industrial.
como los que se pueden ver en el área de la minería e incluso Ujú. en la construcción. Ujú. Me gustaría saber más o menos, bueno, era como parecía la pregunta de mi compañero, ¿qué es lo que se está ocupando ahora en esas áreas? Em, pero ¿te refieres respecto a drones, por ejemplo? Sí, drones. De drones. Yo creo que lo que yo conozco es como el 99,9% estaremos hablando de simplemente hélices con un ángulo de incidencia fijo, por ejemplo. Si uno piensa en los helicópteros funcionan rotando estas hélices grandes que tienen, pero las rotan a una velocidad particular, por ejemplo, no sé, a 600 revoluciones por minuto. Pero van girando la orientación de la hélice, la levantan o la acuestan para generar más o menor fuerza. En general, todos los drones actuales que yo conozco giran a velocidades distintas, pero el ángulo de incidencia es el mismo. Es el mismo, ¿por qué? Porque es una hélice generalmente de plástico, de un plástico rígido, eh, y ocupas motores eléctricos que se llaman, ¿cómo se llama? Brushless DC, no sé cómo se dice en español, sin escobilla, creo que se llama. Bueno, un cierto tipo de motor en el fondo que te permite variar la velocidad. Yo creo que la diferencia entre lo que son los drones comerciales, de los industriales, de los que son un poco más de hobby, eh, tiene que ver básicamente con los materiales. No es conceptualmente son lo mismo, mecánicamente, o sea, el principio mecánico, físico es el mismo, y la diferencia entre unos y otros es netamente materiales. Mejor cobre, mejor aislación, mejores terminaciones. Eso diría yo. Con respecto al sistema de control, igual me imagino que igual cambian harto, ¿no? No, no. Hasta lo que yo he visto, lo que cambia muchas veces es no desde un punto de vista teórico, sino que desde un punto de vista práctico, es lo que se llama, por ejemplo, ¿cómo se dice PID tuning? Afinación de variables de Sintonización. ganancias. Sintonización, muchas gracias. Muchas gracias. Sintonización de las ganancias de tu controlador. Eso, por ejemplo, evidentemente hay un ingeniero que tú le pagas para que haga eso de buena manera en los drones que son industriales. En los drones que son comerciales o de hobby, bueno, un ingeniero lo hizo, pero lo hizo una vez hace tiempo y lo hizo, no sé, en masa. Entonces de nuevo, no es conceptual, sino que es un poco más práctico la diferencia y que esas cosas hacen mucho la diferencia, pero no desde un punto de vista de matemático, si podríamos decirlo. Entiendo. Muchas gracias. Perfecto. Tomás, una pregunta también por mi lado. No veo más preguntas por aquí, pero ¿qué tipo de plataforma o hardware utilizan ustedes para hacer pruebas, para hacer desarrollos en este tipo de ámbito? Plataformas. Me refiero a En el caso, Arduino, Raspberry Pi, ¿ocupan alguna de esas o ocupan tecnología diferente? ligeramente distinta, pero tampoco es nada tan sofisticado. De hecho, mira, tengo justo uno acá. Nosotros en general, formo parte de un laboratorio que se llama el laboratorio, en el fondo es de vehículos autónomos y inteligencia. A eso nos dedicamos, lo que es autonomía e inteligencia de vehículos aéreos. Y generalmente trabajamos evidentemente con drones, como estos, que en el fondo construimos, entre comillas, nosotros mismos. Y en cuanto a hardware, hay una tarjeta de procesamiento muy parecida a una Raspberry Pi. Un Arduino queda un poco chico, en el fondo, para la cantidad de procesamiento que en el fondo nosotros tratamos de hacer, queda chico. Una Raspberry Pi es como más o menos lo que ocupamos. Y después nosotros ocupamos un sistema que son los que, creo que alguien lo había mencionado, o sea, como ArduPilot, existe una plataforma que se llama Pixoc, no se ve, pero está ahí, que en el fondo trae los sensores clásicos inerciales y los trae en una placa. Y eso lo ocupamos. Ah, y el resto son motores comerciales. Y de nuevo, cuando tú quieres hacer algo, tienes que gastar un poco más o un poco menos, dependiendo de cuán robusto quieres que sea tu sistema. Así que. Ah, perfecto.
Ya. Y, digamos, claro, son sistemas. ¿Y eso son sistemas académicos o son sistemas que también se Son ocupan? sistemas, son sistemas comerciales en el fondo, Ah, por ejemplo, perfecto. sistemas open source que se hablan, pero adaptados al área académica. Yo creo que la parte cara o la parte... Porque esto es algo bastante, entre comillas, asequible. Estamos hablando de $1000, por ejemplo. Eso es lo que estamos hablando, un vehículo Ah, parecido a perfecto. esto. Que es como caro, pero tampoco es nada loco. Lo que de repente empieza a ser... cambia es, por ejemplo, cuando uno quiere hacer experimentos y uno tiene que medir de manera precisa propiedades que son de los fluidos, por ejemplo. Entonces ahí estamos hablando de túneles de viento, y que túneles de viento que tienen que ser calibrados, eh, cámaras de alta velocidad. Entonces la complejidad no viene tanto en el vehículo, sino que en los sensores con lo que tú quieres medir. Perfecto. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta de Francisco Navarrete. Dale. Sí, me surgió otra duda. Sí, sí. Por ejemplo, a la hora de empezar a implementar un dron desde cero, ¿hay algún sistema de control que puedas recomendar en particular? En general, yo creo que depende de lo que quieras hacer tú, pero yo recomendaría nunca reinventar la rueda en el fondo. Hay ArduPilot, PX4, esos son sistemas clásicos que llegan y funcionan. Eh, y funcionan muy bien. Yo eso es lo que te recomendaría si están interesados en el fondo en lo que es drones en el fondo. Eh, Existen soluciones que el tema es el costo de repente. Eh, pero existen iniciativas de open source, de nuevo, como las dos que mencioné, que son bastante buenas y si te interesa el tema, yo te recomendaría partir por mira esas dos. Entiendo. Muchas gracias. Sí. No sé si puedo aprovechar el impulso para extender un poquito la pregunta. Eh, Porque hemos tenido varios estudiantes en años anteriores, me refiero a más de uno, que se han interesado por el tema de la ingeniería aeroespacial. Y en Chile no hay mucha oferta de estudios. Hay algunos, pero son pocos. Entonces, quisiera saber, bueno, tú tomaste un camino, pero aparte del tuyo, a lo mejor hay otro. Entonces, ¿qué recomendaciones le puedes dar a profesionales recién titulados, a lo mejor de nuestra área que se interesen, o de otras áreas cercanas, afines, que se interesen en poder desarrollarse profesionalmente, quizás no a nivel académico, sino que Mm. para después llegar a trabajar a la industria aeroespacial, que tampoco es tan grande en Chile, pero en la región latinoamericana hay, y bueno, en otras regiones está más desarrollado. Yo creo, en particular, creo que es algo que va a venir, yo creo que va a partir por el lado em, de los vehículos autónomos y la distribución en el fondo no tanto o sea, se ha hablado mucho, por ejemplo, a ver, vamos a partir de nuevo. Hay dos tendencias grandes dentro del área de ingeniería aeroespacial desde el punto de vista comercial. Hay una tendencia que tiene que ver con lo que se llama movilidad urbana, ¿ya? Que son básicamente los dos vehículos que yo estoy mostrando acá en azul. Estos dos vehículos son vehículos que han sido recientemente diseñados y existe una gran demanda y hay muchos proyectos de inversión que están logrando volar y están en el proceso de certificación de vehículos para movilidad urbana. Esto quiere decir, dentro de una ciudad me muevo de un edificio a otro, o de una ciudad cercana, de Viña a Valpo, o no sé cuál será el ejemplo allá en la Universidad Austral, no sé, así como el Viña a Valpo. O sea, No sé, aquí es más corto, pero podría ser a Niebla o a Corral, A Niebla, claro. A Corral, o a ya. Yo me acuerdo que Pañecuri Corral o de también, queda Miraflores a, no sé, pues, al a La campo Teja. Isla Teja. LD. Claro, por ejemplo. Entonces está ese tema, movilidad urbana. Y el otro lado es drones autónomos para la industria.
se habla, por ejemplo, de todo lo que es la distribución de paquetes de manera autónoma, pero yo creo que antes de eso, mucho va a haber de sistemas autónomos para vigilancia y remote sensing, sensado remoto. Teledetección también se puede. Y aplicado a detección, exactamente, detección. Y yo creo que a Chile, definitivamente, tarde o temprano, y más temprano que tarde, va a llegar todo lo que es relacionado a drones para sensado, monitorizado, infraestructura crítica. Eso va a llegar. Y va a ir pasando desde sistemas pilotados. Actualmente la ley, por ejemplo, requiere que haya un piloto. Y eso tarde o temprano va a moverse hacia sistemas cada vez más autónomos. Entonces yo creo que la primera parte que va a llegar a Chile definitivamente, yo creo que va por ese lado. No sé si directamente el reparto de pizzas a tu casa, no creo. Yo creo que eso se va a demorar un poco más, pero yo creo que definitivamente en los próximos 5 a 10 años lo que sí va a llegar es el tema de revisión de infraestructura crítica de manera autónoma. Ok, gracias. Hay una pregunta, otra pregunta de la audiencia. Cristian Santibáñez está pidiendo la palabra. Hola, hola. Tengo una consulta. Había dicho al principio de la presentación que había trabajado en el Dragonfly de la NASA, el que va a Titán, me parece mucho. Me gustaría saber más en profundidad cuál fue su aporte a ese proyecto. Fue chiquitito. Estos son proyectos grandes, ¿no? Estos son, como la frase en Chile dicen, son peleas de perros grandes. Bueno, te cuento la historia. Básicamente, hace varios años atrás, hubo una universidad que se llama la Universidad Johns Hopkins, que planteó una propuesta para un proyecto de NASA Frontiers. Los proyectos de Frontiers son proyectos intermedios que son, en el fondo, un poco menos dinero que lo que son las misiones más grandes, como el rover, por ejemplo, el Perseverance, que fue a Marte, por ejemplo, es una misión más grande. Después vienen misiones como la que es Dragonflight, que es una misión bastante grande en el fondo también, y ellos se asociaron con la Universidad Estatal de Pensilvania para que los asesorara en todo lo que tiene que ver con toda la parte aerodinámica, en el fondo, porque Johns Hopkins se especializan en lo que tiene que ver misiones espaciales, comunicaciones a distancia, mecánica orbital, entrada en la atmósfera, pero ya cuando hay aire, ellos no sabían tanto, y en el fondo se asesoran con la Universidad Estatal de Pensilvania, y yo como parte de eso me tocó hacer una propuesta para una maniobra en particular. Resulta que la nave va a llegar a Titán, se va a demorar 8 años en llegar en viajar desde la Tierra hasta Titán, y después de eso se va a introducir a la atmósfera de Titán con un escudo térmico. A partir de cierto momento el escudo térmico se separa y va a desplegarse un paracaídas. Este paracaídas va a hacer que el dron termine bajando de manera vertical, y cuando esté cerca de los 6 kilómetros de altura, el dron se va a liberar. El dron, entre paréntesis, es el que aparece acá, en la imagen superior derecha. Ese es el Dragonfly. Y mi trabajo fue diseñar una propuesta para los primeros 30 segundos de vuelo de este dron. En el fondo, nosotros diseñamos una trayectoria de transición entre la liberación del paracaídas y un vuelo autónomo. Eso fue lo que me tocó hacer. O sea, en el fondo diseñamos una trayectoria que fuese segura y fuese factible para que el dron pasara de estar debajo del paracaídas a tener un vuelo autónomo. Entonces son estos 30 segundos en donde se libera, empieza a girar las hélices por primera vez, y después empieza y logra un vuelo seguro. Ese fue mi rol. Qué entretenido, profe. Y respecto a lo mismo, ¿ya despegó esa misión? No. Está en etapa de diseño. Está planificado que vuele algo así como despegue como en el 2028, 2032, por ahí. Está
son misiones largas. Son misiones largas. De hecho, la misma gente de Johns Hopkins, como que se reían y algunos entre risa y medio en serio se preguntaban si iban a estar vivos. ¿Ya? Porque son misiones que demoran 15 años, 20 años. Desde el momento en que tú las presentas como diseño hasta el momento en que llegan al planeta. Vale, muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat y quizás sea la última porque ya estamos como en la hora, de Pablo. No sé si Pablo la prefiere preguntar al aire en el micrófono. Bueno, no hay problema. Si primero saludarlos y darles las gracias por hacer posible experiencias como esta. Saludos, Tomás, espero que puedas desarrollar tu trabajo y terminarlo con mucho éxito, que seguramente lo vas a hacer. Agradecer por la claridad también de la exposición y a Pedro y Daniel por la invitación, por toda la gestión. Y bueno, la pregunta era concretamente a su trabajo, que en una parte mencionas que hay una función que es una fuerza que queremos obtener y hay un parámetro delta que necesitamos estimar para poder obtener esa fuerza. Entonces la pregunta tiene que ver un poco específico con eso que se habla de distribución del control, que para mí son muchas cosas nuevas también, pero de repente hay herramientas matemáticas que también se trabajan en otras directrices, en otros temas. Entonces la pregunta ¿es posible que esa variable delta dentro de tu trabajo o dentro del área donde tú trabajas, que perfectamente puede ser no atingible a tu trabajo, es posible que esa delta en lugar de ser una variable sea una función incógnita dentro de un espacio de funciones admisibles? O sea, estemos hablando de un problema variacional, que generalmente es si bien los problemas variacionales son muy antiguos, pero se le ha explotado poco, a lo mejor, ya no sé, esa es como la pregunta, era muy, muy específica respecto a un área del trabajo, así que reiterar los agradecimientos y aquí estamos para escuchar. Gracias. Gracias por la pregunta, era entretenida. No, sí. No, yo no lo he planteado como un problema variacional, es variacional entre comillas. Si me corrige si entendemos distintas cosas por la misma palabra, no hay problema y conversamos. Generalmente, claro, eso tiene que ver con hasta donde yo sé, con el lado clásico de optimización, en el control óptimo, en el fondo, se llama control óptimo, que estamos hablando de cuando la variable optimizar no es una trayectoria. Una trayectoria a través del tiempo o una trayectoria a través del espacio. Cuando hablamos de las catenarias o de la forma en que cuelgan los cables en un poste, bueno, esa es la minimización de energía. Yo lo que he pensado hasta el momento del problema, todavía no lo termino de resolver, entre comillas, es parte de mi tesis. Básicamente, se resume en estas dos partes. Es, de nuevo, ese cero en el fondo es como el kernel, es el núcleo de los actuadores. Los actuadores generan fuerzas y momentos, que son U. Delta son toda la combinación de variables de entrada que generan una determinada fuerza. Y yo puedo tener un kernel, un núcleo, donde genero la misma fuerza con diferentes deltas. ¿Ya? Ahora, usar distintos deltas me va a generar diferentes performance. Voy a gastar más o menos energía, voy a generar más o menos ruido con diferentes deltas, pero voy a de todas maneras ejercer la misma fuerza. Yo hasta el momento lo estoy pensando resolver con que el delta, hacer del delta una variable dinámica, en el fondo. O sea, reemplazar este X, que la variable de estado ya no sea la posición del vehículo, la velocidad del vehículo, sino que ahora la variable de estado sea este delta dentro de este subespacio vectorial que es el null space, que es el kernel en el fondo de los actuadores. Entonces yo lo estoy pensando como un sistema dinámico. Claro, el problema es que habría que pensarlo, no lo he pensado, pero también se podría plantear como una trayectoria también. Y en ese caso sería un problema variacional. Perfecto. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias. Pedro, no sé, yo creo que estamos en el
tiempo. No sé si está la mano todavía levantada de Cristian. No sé si era la pregunta anterior o quería hacer otra. Cristian, no sé si me perdí. Ah, la bajó. No, se me había quedado prendido. Ok, Ya, perfecto. Entonces, le agradecemos a Tomás su participación y que se tome el tiempo para darnos esta charla, y a toda la gente y a todos ustedes que vinieron y hacen que este intercambio de preguntas sea bastante nutrido. Entonces, por el día que vamos hasta acá, le agradezco a todos por venir y despedimos a Tomás con un aplauso. Gracias, Vamos a gracias. hacerle un aplauso Un virtual abrazo ahí. virtual. virtual. No, Muchas gracias, encantado. Tomás. Muchas gracias. Así Ya, que pues. Gracias esto a todos los también asistentes. entretiene. Ya, pues. Chao, chao, que estén súper bien, cuídense. Chao, Chao, chao. gracias. Hasta Chao. luego, chao.